La ciencia acaba de confirmar algo que muchos hombres sospechaban. Tu rendimiento en la cama empieza a cambiar mucho antes de lo que crees. Y lo peor, no siempre tiene que ver con la edad. ¿Sabías que hay hombres de 70 con mejor desempeño que otros de 40? Hoy vamos a revelar cuándo empieza realmente ese cambio, por qué ocurre y cómo puedes retrasarlo según la medicina moderna. Lo que vamos a conversar hoy es un tema del que casi nadie habla abiertamente, pero que impacta de manera profunda la vida de millones de hombres y sus parejas. Cómo cambia el desempeño sexual masculino desde la adultez hasta la vejez. Vamos a ver qué sucede realmente dentro del cuerpo, cuáles son las señales tempranas de cambio y, lo más importante, qué dicen los estudios científicos más recientes sobre cómo mantener una vida íntima plena y saludable a cualquier edad. Y te adelanto algo. Hay un detalle silencioso que, si lo controlas, podría mantener tu rendimiento años por encima del promedio. Y no tiene nada que ver con pastillas mágicas. Para entender cómo cambia el desempeño sexual masculino con la edad, primero debemos mirar a un reloj que no se cuelga en la pared ni se lleva en la muñeca. Es el reloj biológico, ese que está programado en cada célula de tu cuerpo y que regula cómo funcionamos a lo largo de la vida. En el caso de los hombres, la ciencia ha observado que el pico máximo de rendimiento sexual suele darse entre los 20 y 30 años. Es una etapa en la que la testosterona, la hormona clave para el deseo y la función sexual, está en su punto más alto. El flujo sanguíneo es óptimo. Los vasos sanguíneos son flexibles, el corazón bombea con fuerza y la recuperación tras una relación íntima es rápida. En pocas palabras, el motor está nuevo, con aceite limpio y sin desgaste. Pero, a partir de aquí, empieza un proceso natural que muchos imaginan como una caída en picada. Y no es así. El cambio es gradual y en muchos casos pasa desapercibido durante años. El Massachusetts Male Aging Study, un estudio pionero iniciado a finales de los 80 y actualizado en 2012, analizó a más de 1.500 hombres durante décadas. Encontró que a partir de los 40 años, cerca del 40% reportaba algún cambio leve en su deseo o en su función eréctil. Ojo, he dicho leve. No estamos hablando de que de repente todo deje de funcionar, sino de pequeños ajustes que, si no se atienden, pueden acumularse con el tiempo. Y aquí llega un punto clave: el envejecimiento cronológico, es decir, cuántos años has vivido, no siempre coincide con tu envejecimiento biológico, que es el estado real de tus órganos y sistemas. Te lo ilustro con un ejemplo real de consulta. He tenido pacientes de 55 años que mantienen un rendimiento envidiable y hombres de 40 que ya muestran signos claros de fatiga sexual. ¿Cuál es la diferencia? Sus hábitos de vida, alimentación, ejercicio, manejo del estrés y, sobre todo, salud cardiovascular. Porque, aunque muchas veces se centre la conversación en las hormonas o en el deseo, la realidad es que el corazón y las arterias juegan un papel determinante. La erección, desde el punto de vista médico, es un fenómeno vascular. Requiere que la sangre fluya con facilidad y que las arterias respondan con flexibilidad. Si tu sistema circulatorio está comprometido por hipertensión, colesterol alto, diabetes o tabaquismo, lo notarás antes aquí que en cualquier otra parte de tu cuerpo. Te cuento algo curioso. En cardiología existe un concepto llamado la advertencia íntima. Se refiere a que, en muchos hombres, la disfunción eréctil aparece años antes que un infarto. Es como si el cuerpo te mandara un aviso de que algo en tu sistema circulatorio no está bien. Y lamentablemente, la mayoría lo ignora o lo atribuye al estrés o al cansancio, cuando en realidad es un síntoma que merece atención médica. Esto nos lleva a una pregunta que me gustaría que te lleves en la cabeza mientras avanzamos en este video. Si sabemos que el corazón es el motor oculto del rendimiento sexual, ¿por qué seguimos pensando que los problemas en la cama se solucionan solo con pastillas o suplementos? Hay algo más profundo aquí.
Y más adelante te lo voy a explicar con un dato que probablemente nunca hayas escuchado, pero que puede cambiar tu manera de ver este tema. Antes de eso, tenemos que abrir la caja negra del cuerpo masculino y entender qué cambios hormonales empiezan a ocurrir a medida que los años pasan, porque allí encontramos una parte fundamental de la historia que la mayoría de los hombres desconoce y que puede marcar la diferencia entre mantener un buen rendimiento durante décadas o empezar a perderlo demasiado pronto. Ahora que entendemos el papel del reloj biológico y de la salud cardiovascular, vamos a mirar más de cerca a otro actor fundamental, el sistema hormonal. Porque, aunque no es el único responsable, las hormonas son como el director de orquesta de la vida sexual masculina. Empecemos con la testosterona. Esta hormona, producida principalmente en los testículos, es la que regula el deseo sexual, la calidad de las erecciones, la producción de esperma e incluso el estado de ánimo y la energía general. La testosterona alcanza su punto máximo en la adolescencia tardía y la primera adultez, y luego se mantiene relativamente estable durante un tiempo. Pero, y aquí viene el dato científico, a partir de los 30 años, comienza a disminuir de forma natural entre un 0,8% y un 0,6% por año. Esto lo documentó el Baltimore Longitudinal Study of Aging, uno de los estudios más extensos sobre envejecimiento masculino. Esto significa que, cuando un hombre llega a los 50, su nivel de testosterona puede ser hasta un 20% o 25% más bajo que en sus años de máximo rendimiento. ¿Qué implica esto en la práctica? No solo menor deseo, sino también menos energía, mayor dificultad para mantener masa muscular y, en algunos casos, más grasa abdominal. Y todo esto influye en el rendimiento sexual. Pero la testosterona no es la única protagonista. También hay que hablar del estrógeno. Sí, aunque te sorprenda, los hombres también producen estrógenos, principalmente a partir de la conversión de testosterona mediante una enzima llamada aromatasa. En niveles normales, cumplen funciones beneficiosas, como mantener la salud ósea y cerebral. Pero, cuando los niveles de estrógeno aumentan demasiado, algo que puede ocurrir con el sobrepeso, el exceso de alcohol o ciertos medicamentos, pueden reducir el deseo sexual y dificultar la función eréctil. Aquí hay un dato curioso que casi nunca se menciona. En algunos hombres con obesidad, la aromatasa en el tejido graso convierte tanta testosterona en estrógeno que clínicamente sus niveles hormonales se parecen más a los de una mujer en etapa premenopáusica que a los de un varón joven. Y eso, evidentemente, impacta en el rendimiento. Otro actor importante en esta historia es el óxido nítrico. No es una hormona en sí, sino una molécula que produce el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, y que permite la relajación de las arterias para que la sangre fluya. El óxido nítrico es esencial para lograr y mantener una erección. El problema es que, con la edad y con ciertas enfermedades como la diabetes o la hipertensión, la producción de óxido nítrico disminuye. Menos óxido nítrico, menos vasodilatación. Y ya sabes el resto. Y no olvidemos el papel del cortisol, la llamada hormona del estrés. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol de manera sostenida, lo que puede inhibir la producción de testosterona y afectar la respuesta sexual. Es decir, vivir con estrés constante es como pisar el freno hormonal todos los días. Lo interesante es que estos cambios hormonales no ocurren de manera aislada. Se combinan, se potencian y, si no se detectan a tiempo, pueden crear un efecto cascada. Un poco menos de testosterona, un poco más de estrógeno, menos óxido nítrico y más cortisol. Y, sin darte cuenta, pasas de tener un motor bien afinado a uno que empieza a fallar en varios frentes a la vez. Entonces, surge una pregunta que quiero que guardes para la siguiente parte. Si estos cambios son, en parte, naturales, ¿qué es lo que los acelera? O al contrario, los frena. Porque no todos los hombres envejecen igual. Hay factores externos que tú sí puedes controlar,
que pueden marcar una diferencia de años, incluso décadas, en tu rendimiento. En un momento vamos a hablar de esos factores, y te adelanto que uno de ellos está presente en más del 70% de las dietas modernas, y es un enemigo silencioso para tu vida íntima. Ya sabemos que el reloj biológico y las hormonas juegan un papel importante, pero ahora viene lo que, en mi experiencia clínica, marca la diferencia más grande: los factores externos. Todo aquello que haces o dejas de hacer cada día y que sin que lo notes puede acelerar o frenar el deterioro de tu rendimiento sexual. Vamos a empezar por la alimentación. La dieta moderna, alta en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans, no solo impacta tu peso o tu salud cardiovascular, también golpea directamente tu vida íntima. ¿Por qué? Porque estos alimentos dañan el endotelio, esa capa interna de los vasos sanguíneos que mencionamos antes y que produce óxido nítrico. Menos óxido nítrico significa peor circulación y, por lo tanto, peor respuesta sexual. La Universidad de Nápoles publicó en 2019 un estudio donde demostró que hombres con una dieta rica en frutas, verduras, pescado y aceite de oliva tenían un 40% menos de riesgo de disfunción eréctil que aquellos con una dieta alta en comida rápida y refrescos. Luego está el sedentarismo. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de fuerza combinado con actividad cardiovascular, mejora el flujo sanguíneo, regula las hormonas y ayuda a mantener un peso saludable. Un estudio de Harvard en 2016 reveló que los hombres físicamente activos tenían un 40% menos de riesgo de presentar problemas de erección, independientemente de su edad. Y aquí no hablo de pasarse 3 horas en el gimnasio, incluso 30 minutos de caminata rápida al día ya marcan la diferencia. El estrés crónico es otro enemigo silencioso. Ya te hablé del cortisol y su papel como freno hormonal. Vivir con estrés constante no solo drena tu energía mental, sino que también apaga el deseo sexual. Y para empeorar las cosas, el estrés suele venir acompañado de otros hábitos nocivos: menos horas de sueño, más consumo de alcohol, mala alimentación. Todo suma. Aquí quiero detenerme en el sueño, porque es un factor que la mayoría subestima. Durante el sueño profundo se producen picos de testosterona y hormonas de crecimiento. Dormir menos de 6 horas de forma habitual puede reducir tu testosterona en un 10% o más en solo una semana, según un estudio de la Universidad de Chicago. Y eso es suficiente para notar cambios en tu deseo, tu energía y tu rendimiento. También hay enfermedades que, sin un buen control, pueden acelerar el deterioro sexual más que la propia edad. Diabetes, hipertensión, colesterol alto, apnea del sueño, todas tienen un impacto directo en la función vascular y hormonal. Y lo más preocupante es que, en muchos casos, son condiciones silenciosas. El paciente no se da cuenta hasta que el problema ya es serio. Te voy a dar un dato que casi nunca se menciona. La apnea del sueño no tratada puede reducir el deseo sexual más que la diabetes mal controlada. Esto se debe a que interrumpe el sueño profundo y disminuye la oxigenación durante la noche, afectando tanto la producción de testosterona como la salud vascular. Entonces, si sabemos que dieta, ejercicio, descanso y control de enfermedades marcan la diferencia, ¿por qué todavía tantos hombres dependen solo de soluciones rápidas como las pastillas? La respuesta está en que muchas veces no se les explica que estos cambios externos pueden mejorar su rendimiento tanto o más que un medicamento. Y aquí es donde quiero dejarte con una idea para la siguiente parte. Hay estrategias respaldadas por la ciencia que pueden ayudarte a mantener e incluso mejorar tu rendimiento sexual sin importar la edad que tengas. Algunas son tan simples que probablemente puedas empezar hoy mismo. Ahora que ya sabes qué factores internos y externos influyen en tu rendimiento, vamos a hablar de lo que más le interesa a la mayoría. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para mantenerlo o incluso mejorarlo según la ciencia? El primer pilar es el ejercicio físico.
No se trata solo de estar en forma o de verse bien en el espejo. El ejercicio, especialmente una combinación de entrenamiento de fuerza y cardio, mejora el flujo sanguíneo, estimula la producción de testosterona y aumenta la sensibilidad de los tejidos al óxido nítrico. El European Urology Journal publicó en 2018 que hombres que realizaban al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o intensa tenían un 62% menos de riesgo de disfunción eréctil, incluso si ya tenían más de 60 años. El segundo pilar es la alimentación. Aquí, la dieta mediterránea lleva años liderando los estudios. Rica en frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva y frutos secos, se ha demostrado que no solo mejora la salud cardiovascular, sino que también mantiene una buena función eréctil. El estudio Predimed, realizado en España, mostró que los hombres mayores de 60 que seguían este patrón tenían un rendimiento sexual comparable al de hombres 10 años más jóvenes. Tercer pilar, controlar las enfermedades crónicas. Esto parece obvio, pero la realidad es que muchos hombres no se hacen chequeos regulares. Hipertensión, diabetes, colesterol alto y apnea del sueño no tratada son responsables de buena parte de los casos de deterioro sexual. La buena noticia es que con tratamiento y cambios de hábitos, muchos de estos efectos se pueden revertir parcial o totalmente. Cuarto pilar, manejo del estrés y mejora del descanso. Técnicas como la meditación, el mindfulness o simplemente establecer una rutina de sueño reparador pueden aumentar tus niveles de testosterona, mejorar tu estado de ánimo y, en consecuencia, tu rendimiento. Dormir entre 7 y 8 horas por noche no es un lujo, es una inversión directa en tu vida íntima. Y por último, no subestimes la importancia de la salud mental y la conexión emocional. En consulta, he visto que muchos hombres mejoran su rendimiento no solo con cambios físicos, sino también con una mejor comunicación con su pareja, terapia sexual, o incluso resolviendo conflictos que llevaban años afectando su deseo. Quiero que te quedes con esta idea. No existe una píldora mágica que sustituya un estilo de vida saludable. Las intervenciones farmacológicas pueden ayudar en algunos casos, pero tu mejor medicina diaria está en cómo te mueves, lo que comes, cómo gestionas el estrés y cómo cuidas tus relaciones. El paso del tiempo es algo que ninguno de nosotros puede detener, pero la forma en que envejecemos, sí. Tu rendimiento íntimo no está escrito únicamente en tu edad, sino en tus hábitos, en cómo cuidas tu salud y en las decisiones que tomas cada día. Una alimentación limpia y nutritiva, moverte todos los días, dormir lo suficiente, controlar las enfermedades crónicas y manejar el estrés no son consejos genéricos. Son herramientas reales, respaldadas por la ciencia, para mantenerte fuerte, vital y pleno, sin importar cuántos años cumpla tu calendario. Recuerda, nunca te automediques. Siempre consulta a tu médico antes de tomar cualquier tratamiento, porque tu salud sexual es parte integral de tu salud global. Y si hoy te quedas con un solo mensaje, que sea este: cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida íntima. Empieza hoy. Y hablando de cuidar, en mi próximo video voy a contarte un secreto matutino que puede marcar un antes y un después en tu rendimiento después de los 60. Después de los 60, desayunar. Esto mejora el rendimiento íntimo en hombres. Créeme, es una información que querrás conocer y aplicar.